بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de nuestros estudios, la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. La semana esta semana en la clase anterior hemos iniciado el tema de los errores comunes que cometen algunos orantes durante la oración, errores comunes en la oración. Errores que suelen cometer algunas personas y no se dan cuenta de estos. O en algunos casos se dan cuenta pero consideran que es algo correcto. En nuestra clase anterior hemos mencionado algunos de estos errores y el día de hoy nos toca seguir mencionando otros errores más que cometen algunos orantes, ¿sí? Vamos a continuar hablando sobre el mismo tema de nuestra clase anterior, ¿sí? Bien, otro de los errores durante la oración, antes de empezar a mencionar los errores que vamos a mencionar valga la redundancia, en esta clase, recordando los errores que mencionamos en nuestra clase pasada, habíamos dicho que entre los errores está el pronunciar la intención al inicio de la oración, siendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás legisló tal cosa, ¿sí? Que la intención, su lugar está en el corazón, ¿sí? Otro de los errores había sido el hecho de que algunas personas cuando entran a la mezquita y el imam está en la posición del rukú, ellos se apresuraban o se apresuran e inician su oración pronunciando el takbiratul ihram casi inclinados para el rukú. Y habíamos mencionado que eso de hecho puede llegar a ser un invalidante, o es de hecho un invalidante de la oración. Otro de los errores es apresurarse para no perderse una raka con el imam. Una persona sabe que el tiempo apremia, llega tarde a la mezquita y encuentra que el imam ya empezó el salat y se dispone a hacer el wudú de manera apresurada. No debe hacerlo de manera apresurada, debe hacerlo calmado. Corre para alcanzar esa raka, la primera raka con el imam, o corre para alcanzar incluso el takbiratul ihram si es que el imam aún no empezó. Eso tampoco debe hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam recomendó que uno debe dirigirse a la oración con sosiego, con dignidad, tranquilo, ¿sí? Otro de los errores era no enderezar las filas. Otro de los errores era dirigirse a la mezquita después de haber comido ajos o cebollas y por extensión todo aquello que deje un aliento desagradable que perturbe a los demás orantes. Y otro de los errores que mencionamos fue el hecho de cruzar los dedos durante la oración. Hay personas que mientras están rezando están con los dedos cruzados, o mientras están rezando están haciendo esto, lo que aquí en Perú llamamos sacar conejos. Tampoco se debe hacer durante la oración, ¿sí? Bien, el día de hoy, continuando con el mismo tema, nos toca mencionar otros errores más, como por ejemplo el hecho de no embellecerse para la oración. Otro de los errores que cometen muchos musulmanes es el hecho de no embellecerse para la oración. Algunas personas se presentan a la oración y sobre todo a la oración del Fajr. Repito, algunas personas se presentan para la oración, pero sobre todo para la oración del Fajr, con ropa de dormir, con pijamas
o en algunos casos ropa tan gastada que de hecho no vestirían en sus lugares de trabajo o en sus distintos eventos públicos. Una persona no se atrevería a ir a un evento público, a ir a su lugar de trabajo con unas vestimentas tan gastadas como las que utiliza en ocasiones para realizar su salat. Siendo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: oh hijos de Adam, o seres humanos, o hijos de Adam, vistan con elegancia cuando acudan a las mezquitas. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Yabna Adam, khudu zinatakum, vistan elegantemente, vistan con elegancia, embellezcanse para la oración. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena embellecernos para la oración, pues es propio que el musulmán obedezca esta orden, es propio que el musulmán acuda al encuentro con su Señor con las mejores vestimentas que tiene. ¿Sí? Otro de los errores que cometen algunos musulmanes es el hecho de apoyarse en las paredes. A veces cuando las filas cuando las filas están completas y aquellas personas que rezan en los extremos pegados a las paredes, o puede darse también cuando rezan solos y están al lado de la pared, ¿sí? Algunas personas suelen apoyarse en las paredes o en los muros mientras se está cumpliendo con la oración. Está cumpliendo con la oración y apoyado en la pared, ¿sí? Esto de hecho es un error gravísimo también, ¿sí? Entonces, otro de los errores es apoyarse en las paredes, apoyarse en los muros, mientras se está realizando una oración obligatoria, ¿sí? Y sin ninguna excusa válida. Recordemos que uno de los 14 pilares para la validez de la oración es el hecho de realizarla de pie si no se tiene ningún impedimento, ¿sí? Si una persona tiene la capacidad de estar de pie en el momento del qiyam para recitar el Fatiha y después del rukú, entonces debe estar de pie, no debe apoyarse en nada más. En las oraciones obligatorias. En las oraciones voluntarias no necesariamente debe cumplir con este pilar. Las oraciones voluntarias, de hecho, puede rezarlas hasta sentado. No hay ningún inconveniente en eso. Pero las oraciones obligatorias, uno de los pilares es hacerlo de pie. Y aquellas personas que mientras están rezando de pie están apoyados en una pared, están cometiendo un gravísimo error, ¿sí? Esto de hecho también puede ser un invalidante de la oración, porque, repito una vez más, rezar de pie, si se tiene la posibilidad de hacerlo, es uno de los pilares para la validez de la oración. Bien, otro de los errores es levantar la mirada al cielo durante la oración. Hay algunas personas que mientras están rezando levantan la mirada al cielo, y eso tampoco se debe hacer. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué les sucede a aquellos que levantan la mirada al cielo durante sus oraciones? Fíjense, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sorprendiéndose de aquellos que mientras rezaban levantaban sus miradas al cielo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿qué les sucede a aquellos que levantan la mirada al cielo durante sus oraciones? El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo hincapié en este punto y añadió: que dejen de hacerlo. Que dejen de hacerlo o les será quitada la vista. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió que aquella persona que levanta su mirada al cielo durante la oración se enfrenta al gran peligro de que Allah subhanahu wa ta'ala le quite la vista. Ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó muy bien en el hadith que habla y tal como lo hemos mencionado anteriormente, en cómo uno debe cumplir con su oración según la sunna sahiha, según la sunna correcta. Y es que el orante debe dirigir su mirada al punto de postración, al punto de sujud. Bien, otro de los errores es que algunos orantes, algunas personas, cuando están rezando y escuchan que el imam dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que significa solo a ti te adoramos
y solo de ti buscamos ayuda, solo a ti imploramos ayuda. Algunas personas cuando rezan detrás del imam y escuchan que el imam recita esta aya de Surah Al-Fatiha, dicen Ista'anna billah, que significa solo de Allah o de Allah suplicamos ayuda. Esto es un error, es como una especie como si ellos estuviesen reafirmando lo que el imam está recitando en Surah Al-Fatiha. Esto es un error que nada tiene que ver con la oración. Nada tiene que ver con la oración. Si el imam recita el Fatiha, uno debe permanecer escuchando. Uno debe permanecer escuchando. Algunos ulama dicen que el ma'mum, la persona que está rezando detrás del imam, puede recitar el Fatiha una vez que el imam terminó de recitar el Fatiha, si le alcanza el tiempo, y antes de que el imam recite otra sura. O algunos otros mencionan también que uno puede recitar junto con el imam si eso no perturba a los demás, ¿sí? Pero que el imam diga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in y que el que está atrás al escuchar diga Ista'anna billah, eso no tiene nada que ver con la oración. Es otro de los graves errores que cometen algunas personas, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con la sunna, de eso contradice a la sunna. Eso va contra la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de hecho el imam An-Nawawi, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, mencionó que es considerado un acto de innovación. Y sabemos muy bien que aquella persona que realice actos de innovación, su acción será rechazada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Quien innove algo en nuestro asunto, es decir, en el din del Islam, algo ajeno al mismo, le será rechazado. Y recordemos que para que un acto de adoración sea aceptado, bendecido por Allah subhanahu wa ta'ala, tal como dijimos en la clase anterior, y como lo hemos venido diciendo siempre, requiere de dos condiciones: al-ikhlas, el hacerlo únicamente buscando la complacencia de Allah, y al-mutaba'a, el hacerlo, cumplir con el seguimiento. ¿Seguimiento a quién o a qué? A la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si se cumplen estas dos condiciones en un acto, entonces mi acto será aceptado. Si yo agrego algo que no está legislado, entonces mi acto será rechazado y no habrá bendiciones de por medio. Bien, otro de los errores es que algunas personas cuando están rezando levantan su voz al recitar el Corán. Algunas personas, algunos orantes, levantan su voz al recitar el Corán o en las glorificaciones durante el rukú, glorificaciones durante el suyud, y lo hace durante las oraciones obligatorias detrás del imam. Siendo que el imam está recitando el Fatiha y una persona está recitando el Corán en voz alta, de tal manera que perturba al imam y perturba a los orantes que están a su lado. O mientras está en el rukú o en el suyud, está pronunciando las glorificaciones en voz alta, de tal manera que los que están a su lado o el imam escuchan sus glorificaciones y se perturban. Es decir, uno está rezando detrás del imam y escucha que el que está al lado está diciendo Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal, por ejemplo, o Subhana Rabbiyal Adim, Subhana Rabbiyal Adim, tan fuerte que los que están a su lado escuchan estas glorificaciones y son perturbados. Y aquí una observación: no significa que las glorificaciones a Allah perturben a los creyentes, no. Pero hay que recordar que todos están glorificando a Allah, todos están adorando a Allah, y todos están concentrados, cada uno de ellos, en su oración. Por ende, quien levante la voz perturba a los demás, ¿sí? Perturba la tranquilidad de los demás, y a eso nos referimos, ¿sí? Y ese es otro de los grandes errores que cometen algunos musulmanes. Tal vez muchos de ustedes habrán sido testigos de esto en alguna mezquita en la que han estado, donde mientras están rezando, las personas que están a su lado levantan mucho la voz al recitar el Corán o al recitar las glorificaciones, ¿sí?
no se debe hacer porque esto perturba a los demás orantes, ¿sí? Y además el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando uno de ustedes se encuentra en oración, ciertamente está invocando a su Señor. Cuando uno está en salat, uno está conversando con Allah, uno está dialogando con Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando uno de ustedes se encuentra en oración, ciertamente está invocando a su Señor. Por lo tanto, y aquí dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo tanto, no eleven sus voces al recitar el Corán, pues incomodarán a los demás creyentes. Y este hadith es un hadith considerado sahih por el Sheikh al-Albani. Es un hadith sahih en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que si estamos rezando, tengamos en cuenta que nos estamos dialogando, estamos invocando a nuestro Señor, y nuestro Señor no es sordo. Nosotros no debemos levantar la voz demasiado para recitar el Corán o para glorificarle, y porque además de esto vamos a perturbar la tranquilidad de los demás creyentes, ¿sí? Y para terminar esta breve transmisión del día de hoy, el último de los errores que vamos a mencionar en esta clase, porque todavía nos queda nos queda por lo menos 2 clases más para hablar de los errores en el salat. Otro de los errores, y el último de esta clase, es que algunos orantes no dicen amín junto al imam. Cuando el imam recita el Fatiha y dice غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, el imam dice amín. Pues otro de los errores es que algunos orantes detrás del imam no dicen amín junto al imam, siendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si el imam dice amín, digan amín. Repito, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si el imam dice amín, digan amín. Y enseguida dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: pues por cierto que aquel cuyo amín coincida con el amín de los ángeles, se le perdonarán sus pecados anteriores. Así que si anhelan el perdón de todos sus pecados, pronuncien el amín junto con el imam en su salat, e inshallah coincidirá con el de los ángeles, y será eso una puerta, la llave del perdón de nuestros pecados, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si el imam dice amín, digan amín, pues por cierto que aquel cuyo amín coincida con el amín de los ángeles, se le perdonarán todos sus pecados anteriores, ¿sí? Y dijo Shahab al-Azhari, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam solía decir amín. Y esto está mencionado o recopilado en la enciclopedia del Imam al-Bukhari, ¿sí? Bien, hermanos y hermanas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda la comprensión del din. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita cada día mejorar como musulmanes, comprender el din del Islam y ponerlo en práctica. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que escuchan la verdad y la ponen en práctica. Que nos libre de ser de aquellos que escuchan la verdad y la dejan pasar desapercibida, o son negligentes con la misma. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a seguir la sunna sahiha, la sunna correcta del mejor de los mensajeros, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hasta este punto, o en este punto nos detenemos. Inshallah, en la próxima clase vamos a seguir hablando sobre este mismo tema, en lo que sería los errores que se cometen en la oración parte 3, ¿sí? Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.